Hermano, buenos días. Mucho gusto, bienvenidos. Hay que darle la bienvenida a todos, ¿no? Llevamos, ¿cuántos meses? 7, 8 meses. Ha sido un largo tiempo, hermanos. Créanme que lo que hemos sentido mi esposita y yo con esta reapertura de la iglesia es grande, el sentimiento es grande. Nos vimos obligados, y bueno, y hay que darle gracias al Señor porque dispuso los medios para que estuviéramos en contacto, para que los mensajes pudieran llegar, pues primeramente a nosotros, porque creo que nosotros somos los primeros ministrados con la palabra del Señor y luego lo proyectamos a ustedes. Y nos tocó, hermanos, aprender, pero el Señor es bueno y colocó todos los recursos para que nosotros no solamente pudiéramos aprender, sino que tuviéramos todo lo necesario para poder entonces continuar con la palabra del Señor. Pero esta reapertura es un gozo. Yo le decía ahorita a una hermana, yo estoy nervioso igual que como la primera vez que iba a predicar, así estoy, créanme. Si ven un movimiento por aquí, ya saben de qué es. El corazoncito se me quiere salir, pero bueno, espero que también la alegría de ustedes sea similar entonces a lo que nosotros estamos sintiendo. Obviamente que unas condiciones un poco diferentes, obviamente por la responsabilidad que debemos tener de cuidado, no solamente pues cuidado personal, sino la responsabilidad que debemos tener también con los hermanos. Terminamos alabando al Señor, diciéndole, ¿recuerdan qué le dijimos a lo último? Tu fidelidad es grande. ¿Alguien cree que la fidelidad del Señor es grande? Gloria al Señor. Pero yo les pregunto, ¿y qué tal eres tú? ¿Qué tal tu fidelidad? ¿Qué tanto, si fuéramos a medir tu fidelidad, o tú te fueras a medir o fueras a expresar, bueno, mi fidelidad en términos de porcentaje es, ¿qué tanto te darías? Y como siempre, no respondas, pero hay en tu reflexión interior, ¿qué porcentaje de fidelidad? Es decir, ¿qué tanto cumples lo que prometes? Es una excelente reflexión. Y hay un libro infantil, muchos de nosotros nos tocaron libros infantiles, no sé ustedes cuáles recuerdan. Este que yo les voy a mencionar no fue, aunque fue de mi época por el tiempo en que fue escrito, no me lo compartieron cuando yo estaba niño. Pero hay un libro infantil, un cuento infantil que se llama Orton empolla el huevo. No sé si ustedes lo han oído mencionar. Esto fue escrito por ahí en el año 1940. Y el porcentaje, yo creo que tenías por ahí 30 años, Horacio, ¿no? Y entonces, el personaje principal en este libro infantil es un elefante, ¿sí? Un hermoso elefante de nombre Orton. Y de este cuento infantil se desprenden muchos libros, se desprenden musicales famosos en diferentes países del mundo, se desprenden videos y tengo entendido que hasta una película se desprende de este cuento infantil. En el año 2007 hicieron una encuesta por internet y entonces ubicaron a este libro infantil como uno de los 100 libros top para los maestros de educación. Entonces miren que es un libro bien importante. Entonces en este libro muestra, el personaje principal es un elefante, ¿sí? Y este elefante es convencido por una mamá pájaro, ¿entienden? Miren la relación, estamos hablando y miren el tamaño, un elefante y una mamá pájaro lo convenció para que él empollara el huevo de la mamá pájaro, porque ella le decía, yo necesito un descanso,
Yo necesito unos pocos días de descanso, de vacaciones. Claro está que esas vacaciones se convirtieron en un largo periodo con esta mamá pájaro, que era, digamos, bien mentirosa y bien perezosa. Entonces, el elefante Horton acepta la propuesta de la mamá pájaro de empollar el huevo mientras esta mamá pájaro se va pues al descanso. Ahora, como es natural, se genera, ¿cómo podríamos llamar esto? Una visión absurda. ¿Se imaginan ustedes? Por eso simplemente recreen ahí la imaginación. ¿Se imaginan un elefante con su tamaño, ¿sí?, con su peso, montado en una rama de un árbol, empollando ahí sentado en un nidito de pájaro? ¿Ustedes se imaginan eso? Entonces, claro que se forma una visión absurda, y este elefante, se imaginan, se ve expuesto a muchos hechos. Y entonces el primer hecho a que se enfrenta el elefante es a la burla de todos sus amigos animales. Entonces se imaginan ese mico como es de burlón, como es de cansón, gozándose al elefante allá, sentado, empollando un huevo de un pájaro. Pero también se ve expuesto a los cazadores. Y se ve expuesto, también se ve obligado a hacer un terrible viaje por el mar. Y por último, en este cuento infantil, el elefante entonces es capturado por un circo ambulante, que es donde tradicionalmente vemos a estos elefantes. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, uno lo primero que pensaría es que ¿qué hizo el elefante con la promesa que le había hecho la mamá pájaro? ¿Qué se imaginan ustedes? Con tanta dificultad, con tanto problema. Simplemente, pues esto no es mío, yo no tengo ningún problema. Sin embargo, con todos esos obstáculos, con todos esos inconvenientes, el elefante seguía cumpliendo lo que había prometido. Y en el cuento hay una frase maravillosa, hermanos, que quiero compartírselas a ustedes. Lo que decía el elefante cuando, digamos, reflexionaba, o le decían que por qué no abandonaba lo que había prometido. Entonces el elefante decía: quise decir lo que dije y dije lo que quería decir. Quise decir lo que dije y dije lo que quería decir. Y un elefante es fiel al 100%. Linda frase. Cuando yo leía esta frase, hermanos, que el elefante decía, y un elefante es fiel al 100%, entonces yo me preguntaba, ¿y yo a quién me parezco? Haciendo una reflexión de este libro infantil, ¿me parezco al elefante o me parezco a la mamá pájaro? Porque vemos a un elefante totalmente fiel, y un elefante cumple al 100% lo que promete, decía Horton. Ahora, el primer interrogante, o el gran interrogante para todos nosotros es, como cristiano, yo podré decir, un cristiano cumple fielmente al 100%. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esa frase? Tremendo, ¿no? Créanme que yo me sentí confrontado con esta frase, pero totalmente confrontado, porque yo decía, como cristiano no soy capaz de decir eso. Pero qué lindo sería que uno pudiera decir, como cristiano soy el 100% fiel. Ahora, ¿conocen ustedes alguna persona que sea 100% fiel? Yo les voy a presentar una hoy. Hoy les voy a presentar una persona que es 100% fiel. ¿Quieren que se les presente, hermanos? Démosle un aplauso al Señor, entonces. Por eso vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos 16.
e iniciamos desde el versículo 1. Leo una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos, hermanos? Tristes y llorando. Qué tristeza, ¿no? Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honor, honra y gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta bendición maravillosa que nos das en el día de hoy. Nos permites la reapertura, Señor, de tu casa de oración. Estamos contentos, Señor. Qué bendición. Tú eres grande, Señor. Tú eres fiel con todos nosotros. Así que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando en esta mañana y permite que todos nosotros estemos dispuestos a recibir tu bendita palabra, Señor. Y lo principal, Padre, que podamos hacerla viva en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un mensaje como el de hoy, una palabra como el de hoy, bien la podríamos titular: Jesús fiel. ¿A qué porcentaje? Al 100%. Jesús fiel al 100% es el título del mensaje de hoy. ¿Y qué nos relata la porción de hoy? Estamos hablando de un evento maravilloso, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De la resurrección de Jesús. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, Jesús muere y se aproxima una celebración de los judíos, como es el sábado, el día de reposo, que se iniciaba entonces a las 6 de la tarde de ese viernes, para que lo tengamos bien en cuenta. El cuerpo de Jesús pues no podía quedar ahí sin enterrar, ¿cierto? Porque tenían muy poco tiempo para la sepultura. Entonces, digamos, como que lo sepultaron ahí digamos, como dio lugar. Pero entonces ahora, el sábado había terminado, el día de reposo había terminado, y una nueva semana había comenzado. Ahora es posible entonces ir a la tumba donde Jesús había sido sepultado, y podían ofrecerle entonces lo que podríamos llamar las últimas exequias. Con ese fin, estas Marías, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, estas mujeres que fueron discípulos de Jesús, como dice la palabra, testigos
de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesús, compraron unas especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, como era tradición judía, porque no se trataba de un embalsamamiento, lo que ellas iban a hacer, porque no era costumbre por los judíos, como sí era costumbre para los egipcios, por ejemplo. Pero este ungimiento, digamos, del pueblo judío, pero en esta ocasión de estas mujeres, era más una demostración de amor de ellas hacia Jesús, para compensar el mal olor, el hedor. Es entendible porque ya llevaba más de un día ahí enterrado el cuerpo de Jesús. Entonces, dado que Jesús fue muerto y enterrado, poco antes de que se diera el día sábado, una primera pregunta uno haría: bueno, ¿y estas mujeres en qué momento compraron las especies? Recuerden que nosotros, nuestras recomendaciones, háganle preguntas al texto, de toda índole. Y uno dice: pero sí, y ustedes saben que en el día de reposo no se podía hacer nada, todo estaba cerrado. La primera pregunta: bueno, ¿y estas mujeres qué? ¿A qué horas compraron? Y sobre todo que cuando ellas salieron a la tumba el otro día, también era muy de mañana, todo cerrado. Pero Lucas, en el capítulo 23, versículo 56, nos da un poquitico de claridad. Dice que esa noche estas mujeres prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. O sea que mire que Lucas nos da un poquito de claridad, que lo habían hecho con la anterioridad. Entonces, esta decisión de las mujeres de ir antes de que el día avance también es entendible, y digamos que lleno de sentido común, porque si no madrugaban, entonces ¿qué pasaba si iban más tardecito? Aquellos hermanos que no nos gusta madrugar, el sol iba entonces ¿a qué? A levantar mucho más el olor, porque ya llevaba más de un día de enterrado. Entonces uno es entendible es entendible todo este proceso. Las temperaturas entonces subían, y entonces también iban a tener, digamos, algunos problemas. Sin embargo, las mujeres, estas mujeres que se dirigen a la tumba, no recuerdan y no, digamos, tienen en cuenta que Jesús ya les había dicho en varias ocasiones que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Otra pregunta: ¿por qué no lo tenían en cuenta? ¿Por qué no recordaban eso? Él ya lo había dicho. Ustedes pueden ver en Marcos 8:31. Ahí les dice Jesús: es necesario que yo muera, pero al tercer día resucite. En Marcos 9:31 vuelve y les dice. En Marcos 10:34 vuelve y les dice. Entonces, ¿por qué no recuerdan? Ni los discípulos ni estas mujeres, los que ya les había dicho. Pero tampoco estas mujeres vemos ahí que tampoco recuerdan que simbólicamente Jesús ya había sido ungido en Betania, mis hermanos, por una mujer 2 días antes. Ahí lo vemos también en Marcos capítulo 14, versículo 3. Entonces, ¿por qué tantas cosas tan claras y directas no las recuerdan estas mujeres ni los discípulos? Tremendo esta reflexión. Ahora, ¿cómo podríamos describir el estado de ánimo de estas mujeres? Era un estado de ánimo de dolor, un estado de ánimo de luto, pero no un estado de ánimo de unas mujeres que se estaban acercando con una expectativa y de una esperanza de lo que Dios iba a hacer tan maravilloso. Vemos a unas mujeres con un dolor intenso, donde no había ninguna esperanza, mis hermanos. Y la sola preocupación de las mujeres, ¿cuál era? Terminar el proceso de sepultura en el cuerpo. Es lo único que podemos observar ahí. Era la única intención, terminar la sepultura de Jesús. No estaban contemplando la posibilidad alguna de la resurrección, no tenían esa esperanza. Y en lo único que pensaban cuando se estaban acercando a la tumba era ¿qué? ¿Quién nos va a mover la piedra tan pesada? ¿Sí ven? Tremendo.
Esto es hermoso, todas estas reflexiones, mis hermanos, pero nos pone a pensar. No solamente lo que ellos hicieron, sino lo que nosotros hacemos y en el comportamiento de todos nosotros. Pero ¿cómo podríamos describir entonces estas mujeres? ¿Cómo irían estas mujeres? Contentas, ¿cierto? No, irían por ahí cabizbajas, derrotadas, no se acordaban de ninguna palabra de esperanza, de ninguna promesa del Señor, frustradas, y el único pensamiento era: ¿quién nos va a mover la piedra? Tremendo, le da uno hasta piedra. Y las sorpresas de estas mujeres, mis hermanos, una sorpresa grande, una sorpresa mayúscula cuando miran la tumba y que la piedra ya ha sido removida. ¿Se imaginan la sorpresa de estas mujeres? Ellas están a punto de observar algo espectacular, hermanos. Están a punto de observar algo sobrenatural. Y entonces estas tres mujeres entran a la tumba y se encuentran a un joven, dice la palabra, que estaba sentado a la derecha y que lucía unas ropas blancas, ¿sí? Aunque no hay mención en ninguna parte sobre si era, digamos, una figura celestial o un ángel, pues como que la implicación en la lectura hace pensar que es alguien de parte de Dios, ¿sí? Alguien también con el poder de remover por sí solo la piedra de gran peso, es decir, la preocupación de las mujeres. Entonces las mujeres se asustan cuando lo ven, dice la palabra, por lo que el joven entonces toma la iniciativa, y muy lógico que después de tratar de tranquilizarlas, porque me imagino que estaban desesperadas, les dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado. Miren qué cosa tan hermosa. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado. Es hermosa esa secuencia, hermanos. Es hermosísima. Y estas palabras, después de que les dice a quién buscan, a Jesús y ha resucitado, les dice: pasen, observen, comprueben por ustedes mismas que está vacío. Pero hay algo que quiero de pronto aclarar un poco. Esa expresión, ha resucitado, creo que de pronto la expresión correcta debería ser: ha sido resucitado. ¿Y saben por qué lo digo? Porque es que la resurrección de Jesús no se dio porque Él mismo se resucitó. ¿Es una acción de quién? Del Padre. Es una acción del Padre, mis hermanos. Eso es hermoso. Es el poder del Padre quien hizo posible la resurrección del Hijo. Eso lo debemos tener muy claro. Por eso la expresión, digo yo, que la expresión correcta debe ser: ha sido resucitado. Ahora, como un día, hermanos, como un día, por la fe, todo creyente será resucitado. ¿Hay algún creyente aquí en Cristo Jesús? Un día será resucitado. ¿Algún creyente aquí en Jesús? ¿Hay algún creyente en Jesús? Un día será resucitado. Gloria al Señor. Vamos a hacer todos nosotros. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Hermoso. Entonces, el propósito de Dios Padre actuando en Jesús se está cumpliendo conforme al plan divino de Dios, y lo vemos ahí, concreta y directamente. Así lo reflejan las palabras de este joven vestido de blanco, quien identifica a Jesús. Y vuelvo a hacer, en primer lugar, ¿cómo lo identificó? En tres procesos, como les dijo el joven vestido de blanco a las mujeres. ¿Sí recuerdan? ¿Jesús es qué?
El de Nazaret. El nazareno quiere decir el de Nazaret, ¿sí o no? El de Nazaret, ¿sí? Indicando entonces esa parte terrenal, ese ministerio terrenal de Jesús. Luego le dice en segundo lugar, la muerte en la cruz, es decir, el que fue crucificado. Y después le dice finalmente, entonces está vivo, o sea, la resurrección. Vida, muerte y resurrección. Estos, digamos, son los tres elementos fundamentales de una fe cristiana equilibrada conforme a la descripción del Evangelio. Vida, muerte y resurrección. Cualquier desatención de uno de estos tres elementos, mis hermanos, supondría entonces una fe errónea o herética. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Es decir, cualquier desatención en la vida, muerte y resurrección de Jesús, entonces como que se saldría de la norma de la fe cristiana. Miren, en la introducción hablamos de este cuento infantil. ¿Y cuál es la moraleja de ese cuento? ¿La recuerdan bien? ¿Cuál es? Eso, que debemos ser fieles en lo que prometemos. Esa es la moraleja de este libro infantil, del cuento infantil. Miren, cuando estábamos jovencitos, mi esposita y yo, y estábamos esperando nuestro primer hijo, se presentó unos problemitas en el embarazo de mi esposita, y estaba muy mal todo esto, y los médicos no daban como esperanza de vida. Yo recuerdo que yo tomé mi moto, salí del hospital de León 13, me fui por la autopista sur hacia Itagüí, que era donde vivíamos, y estaba llorando mucho, las lágrimas me brotaban. Yo no conocía del Señor en ese entonces, pero yo le hice una promesa al Señor. Yo le decía: Señor, si lo dejas vivir, yo te prometo que yo cambio. ¿Y creen ustedes que esas palabras salían del corazón? Yo estaba buscando al milagrero. Yo no estaba buscando en ese momento al Dios de los milagros. Y cuando yo reflexionaba sobre la fidelidad, ¿cuántas promesas no le hacemos al Señor de este tipo? Recuerdo tanto esas palabras: Señor, si dejas vivir a mi hijo, yo te prometo que yo cambio. Era un negocio lo que yo estaba haciendo en ese momento. Debemos ser fieles en cumplir lo que prometemos. Ahora, eso puede ser difícil. De pronto no es tan fácil. Porque ¿por qué les costó a los discípulos creer que lo que Jesús les había prometido? Es un gran interrogante. Pues, estuvieron con el Maestro, estuvieron con el Mesías, el Salvador. Todos nosotros, donde yo hubiera estado con Jesús, yo ya lo hubiera hecho. ¿Por qué les costó a los discípulos de la época creer lo que Jesús les había dicho, lo que les había prometido? Ahora, es posible que la propia condición de ellos de no ser fieles a sus promesas los colocó en esa condición. Es muy posible, porque hay un dicho que dice que el ladrón juzga por su condición. Es muy posible. Pero, ¿qué tan fiel eres tú, hermano o hermana? ¿Qué tan fiel eres en lo que prometes? No solamente al Creador, a Dios, al Salvador, en lo que prometes en tu vida, a tu esposo, a tu esposa, a la familia, en todos
escenario donde nos movemos. ¿Qué tan fiel eres? Pregúntate. En cambio, cuando hablamos de Dios, hermanos, las cosas cambian. Porque Dios siempre cumple lo que promete. ¿Alguien dice amén, hermanos? Tenemos un Dios que siempre cumple lo que promete. Y Marcos 16, la porción que el Señor nos regala en la mañana de hoy, presenta la noticia de que Jesús quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. Ahora, ¿respecto a qué? Respecto a que volver a la vida después de la muerte en la cruz, eso era lo que había dicho Jesús, que Él iba a resucitar. Él dijo lo que quiso decir y dijo, a ver, yo me enredé un poquitico. Quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. Es la expresión. Ahora, desde el punto de vista de los discípulos, creo que las cosas andaban mal con estos hermanitos. Su maestro, que los amaba y que habían caminado con él un buen tiempo, había sido ajusticiado en la cruz. Ahora ellos, ¿en qué condición estaban? Estaban escondidos, porque estaban completamente llenos de miedo, porque temían que les iba a pasar lo mismo. Tremendo esto. Ahora, no hay nada en la Biblia que nos diga que estos discípulos recordaran, ¿sí?, o creyeran las predicciones que Jesús les había dicho, las que les mencioné ahorita. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:34. No hay nada que nos diga que ellos tendrían en cuenta de esas promesas o predicciones que les había dado Jesús, que resucitaría al tercer día, porque ellos estaban en lugar de tener una esperanza maravillosa de la resurrección. ¿Cómo estaban los discípulos? Lo dice la palabra. Estaban tristes y llorando. Si hubieran tenido en cuenta las palabras de Jesús, ¿cómo estarían? Con la esperanza de la resurrección. Miren. Ahora, y noten también, por allá en Marcos 16:11, cuando los discípulos recibieron la noticia de las mujeres que el Señor estaba vivo, ¿qué actitud tomaron? No le creyeron. Entonces imagínense, no recordaban ni tenían en cuenta las palabras de Jesús, y cuando ellas vienen prácticamente diciéndole, vea, lo que había dicho es verdad, está vivo, tampoco le creyeron. Tremendo los discípulos. Discípulos incrédulos, ¿cierto, hermanos? Discípulos infieles. Es posible, como lo dijimos ahora, que juzgaran por su propia condición. No cumplían sus promesas, mis hermanos. Pedro había prometido que si era necesario morir con Cristo, lo haría. ¿Es así o no? ¿Y qué pasó a las pocas horas? Lo negó 3 veces, pero los otros discípulos dijeron lo mismo de Pedro. Hermanos, hay una cosa hermosa en esta porción de la palabra. Cuando este joven vestido de blanco le dice a las mujeres, entren, pasen, luego le dice, vayan y ¿qué? ¿Recuerdan la porción? Vayan y cuéntenle ¿a quién? Solamente le dijo eso. Y a Pedro. Ustedes saben ahí, es que eso es hermoso, es una muestra, y uno ve un amor y una misericordia del Señor ahí, porque es que Pedro venía de hacer ¿qué con él? De negarlo. Y entonces hace énfasis, vea, vaya y cuéntele a los discípulos y cuéntele a Pedro, porque ¿cómo estaría Pedro? ¿Sí? ¿Ah? Pero miren qué maravilloso. A veces por eso yo les digo, no lean tan rápido. Es hermoso esa parte, y cuéntele a Pedro. Creo que uno sí puede ver aquí una falta de fe de los discípulos que los hizo
digamos, no acatar las diferentes instrucciones y las mismas instrucciones del ángel, porque es que el ángel les dijo, vayan y espérenlo, ¿dónde? En Galilea. Y el Señor ¿qué tuvo que hacer Jesús como para que ellos cumplieran? Se les tuvo que aparecer muchas veces, tremendos. Gracias al Señor, nosotros no nos parecemos a esos discípulos, ¿cierto, hermanos? Gracias al Señor, démosle gracias que no nos parecemos a esos discípulos, mis hermanos de aquella época, ¿verdad? Y saben una cosa, somos igualitos. Somos igualitos a estos discípulos, totalmente. Pero en cambio, mis hermanos, cuando ponemos o nos vamos a la figura de Jesús, en Jesús es todo totalmente diferente. Porque Jesús hizo exactamente lo que dijo. Jesús venció la muerte, salió de la tumba y hoy vive y es el Rey y está a la diestra de Dios Padre, hermanos. Jesús ha cumplido todo lo que ha prometido. Jesús nunca ha dejado de cumplir una promesa, mis hermanos. Podemos estar seguros, iglesia, que cada promesa que encontremos en las Sagradas Escrituras, mis hermanos, se cumple. Porque la palabra de Dios se cumple en su totalidad. Las promesas que Dios nos ha hecho se cumplen todas en su totalidad. Ahora, y el que Jesús haya resucitado, esa es nuestra prueba. Ahora yo les pregunto, ¿necesitas alguna otra razón para creer? ¿Necesitas una razón más grande que la resurrección de Jesús para creer en Jesús? ¿Qué más necesitas? Es totalmente, yo diría que eso ya sobrepasa, mis hermanos. Esto es algo grande. El poder sobre la muerte es maravilloso. Pero lo otro que no se nos puede olvidar, mis hermanos, es que el hecho de que Jesús hubiera vencido la muerte, que Jesús hubiera resucitado y que esté vivo, eso nos da el sello de garantía de nuestra propia resurrección. Entonces eso es grande, eso es maravilloso. La resurrección de Jesús te garantiza a ti tu propia resurrección. Ahora yo te pregunto, hermano, el hecho de que Jesús hubiera cumplido la promesa de su resurrección, esa promesa que resucitaría, ¿cómo hace que todas las otras promesas suyas sean más fáciles de creer? Pregúntate, haz esa reflexión. El hecho de que Jesús hubiera cumplido, el hecho de que esa promesa de que voy a resucitar al tercer día, eso hace que todas las otras promesas las creas con mayor facilidad. Yo creo que sí. No podemos dudar de ninguna otra promesa. Ahora yo te pregunto también, ¿te cuesta a veces creer en alguna promesa del Señor? Es una buena reflexión. ¿Te cuesta a veces creer en alguna promesa del Señor? Y pregúntate también, ¿qué dudas tienes? A veces el enemigo trabaja en nosotros y lo que nos coloca, lo que más utiliza el enemigo en nosotros es la duda. ¿Qué dudas tienes? Y después de este acto maravilloso, este milagro maravilloso, de este poder sobre la muerte, ¿qué te dificulta? ¿Qué dificultad te da creer en las otras promesas? Ahora, creo que con el mensaje de hoy tenemos dos grandes retos. El primero, que cada uno de nosotros sea fiel. ¿En qué porcentaje? Al 100%, que seamos fieles en todo lo que prometamos,
en todas las áreas de nuestra vida. Es el primer gran reto para cada uno de nosotros. Ahora pregúntate, ¿qué tienes que hacer para cumplir ese reto? ¿Qué vas a hacer? Cambios hay que hacer. Hay que hacer cambios en la vida para cumplir todo lo que prometamos en todas las áreas de nuestra vida. Y el segundo gran reto es creer al 100% que tenemos a un Dios que es fiel al 100%. No puedes dudar del Dios grande y maravilloso y fiel que tienes. Porque es que, hermanos, tenemos que ser conscientes. El hecho de que tú estés aquí en una casa de oración, eso no te garantiza, como nos está mostrando la palabra con los discípulos de la época. Debes confiar al 100% que tienes un Dios fiel al 100%. Son los dos grandes retos que nos entrega el Señor. Pongámonos en pie y vamos a orar al Señor y darle gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy nos haces ver una vez más que tú eres fiel al 100% para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cada promesa que encontremos en las Sagradas Escrituras, que son tus promesas, tengamos la seguridad y la certeza que tú eres fiel en todo lo que prometes y que por lo tanto la aceptemos de una vez como una realidad de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús por ser ese Dios fiel al 100% con nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos momentos, por todas aquellas situaciones donde hemos puesto a duda, Señor, alguna promesa tuya. O te pedimos también perdón, Señor, por todos aquellos momentos donde ni siquiera hemos recordado aquellas promesas tuyas, Señor. Te damos la honra, la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.